Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Les damos la más cordial bienvenida a Interfaz, el programa que profundiza la información en temas educativos de México y de todo el mundo. Hoy es martes 3 de julio. Gracias por acompañarnos. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, que nos ayuda a comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Y saludo con gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Ana Cristina, muy buenos días. Es un placer saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes nos ven a lo largo y ancho de este queridísimo país. Estamos listos para iniciar esta emisión de martes en Interfaz. Bienvenidos. En México hay 1.737.000 profesionistas que están ocupados en el área de las ingenierías, de los cuales solo 19% son mujeres, siendo las de vehículos, electricidad y electrónicas las que menor participación femenina tienen según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ¿Por qué sucede esto? Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestra que las expectativas de los padres y los docentes contribuyen a crear una brecha de género a temprana edad, impactando en la elección de las carreras científicas. De esta forma, solo 1 de cada 20 niñas considera cursar una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, frente a 1 de cada 5 niños, a pesar de obtener similares resultados en la prueba PISA de ciencias de la misma organización, la OCDE. ¿Cuáles son los condicionantes de género que influyen en la elección de unos estudios o profesión? ¿Qué papel tienen las familias, el profesorado, es decir, los maestros, y los empleadores incluso en esta elección de los estudios? Los estudios muestran que las mujeres empiezan a alejarse de las carreras técnicas en la etapa preuniversitaria, es decir, por ahí de la secundaria o la preparatoria. Solo el 27% de las alumnas sienten un interés elevado por la tecnología frente al 52% de los hombres. Y aunque las chicas sientan interés por este tipo de materias, finalmente no se decantan por una carrera técnica o científica. De todas aquellas alumnas que tienen una alta preferencia por la enseñanza técnica, solo la mitad eligen una carrera relacionada con este ámbito. En cambio, de los hombres que tienen esta alta preferencia, el 81% se decantan por una titulación vinculada con la ciencia o la tecnología. ¿Qué provoca esta situación? El estudio El ABC de la igualdad de género en educación, aptitudes, comportamiento y confianza, elaborado también por la OCDE, muestra que la división de género, consciente o inconsciente, influye en la elección de los estudios superiores. Es decir, las familias tienen expectativas mayores de que sus hijos, varones, trabajen en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, o STEM por sus siglas en inglés, de sus hijas, a pesar de que muestran las mismas capacidades. Los países en los que se aprecia más diferencia son Chile, Hungría y Portugal, donde el 50% de las familias esperan que sus hijos trabajen en campos STEM, pero menos del 20% esperan lo mismo de sus hijas. Aunque la elección de los estudios o profesión se produce en la adolescencia, las condicionantes empiezan a trabajarse desde la infancia. Para evitar la asignación de los roles, los expertos recomiendan apostar por un sistema educativo basado en la construcción de relaciones sociales completamente igualitarias, combatir los estereotipos, fomentando opciones educativas y laborales atípicas entre hombres y mujeres. Es decir, no tiene nada de malo que un hombre sea chef, que se dedique a la historia del arte, o que una mujer sea ingeniero o se dedique a la administración de empresas o negocios. Pero también tiene que ver la divulgación. Se necesitan modelos para que una joven en la edad de elegir una carrera se decante por una carrera científica. Es decir, tenemos que los medios de comunicación exaltar las figuras de las mujeres que han tenido éxito en las ciencias y también en la tecnología. Hoy 3 de julio en Interfaz hablaremos sobre la inclusión de las mujeres en los campos laborales considerados poco habituales para ellas. Los países bálticos y balcánicos incrementan el número de mujeres que estudian ciencias e ingeniería. De eso se trata nuestro reportaje del día. No te pierdas nuestra sección México X, la plataforma de cursos gratuitos donde participa Televisión Educativa. En el estudio, una interesante entrevista sobre bullying laboral. Listos los libros de texto gratuito en lenguas indígenas, que serán entregados en el próximo ciclo escolar. No te pierdas nuestra entrevista con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera.
El Instituto Politécnico Nacional amplía su oferta de doctorados. Estudiantes de sexto cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca crearon una aplicación de realidad aumentada para mejorar el rendimiento académico. La UNAM al rescate del ajolote en Xochimilco. Para todos los gamers, Memo de Gante nos presenta en el estudio su reportaje sobre un interesante tema, los videojuegos en la educación. Bosco Sodi nos enseña que el arte también es expresión sobre la actualidad social. El Colegio Nacional cumple 75 años y lo celebra con una gran exposición. No dejes de ver la cápsula sobre el arte y la cultura de nuestro país en México es tu museo. Además, te mostraremos uno de los deportes más divertidos en el agua, el waterpolo. No le cambies, quédate con lo mejor de la información en educación. ¡Comenzamos! Y hablando sobre la incursión de las mujeres, un mensaje que ya adelantaban a Cristina, en disciplinas usualmente dominadas por los hombres, en Europa se registra ya un muy interesante fenómeno, muy positivo por supuesto, pues en varios países bálticos y balcánicos cada vez crece el número de mujeres ingenieras, dejando incluso muy atrás los indicadores de países como Inglaterra. Las mujeres han sido históricamente relegadas de ciertas actividades y profesiones por factores culturales y roles de género. Algunas han desafiado estos estereotipos tomando las riendas de sus elecciones de vida, entre ellas las de carácter profesional. Las estadísticas de inclusión educativa dejan ver los principales parámetros sobre los que se puede definir en qué medida una sociedad se encuentra en un proceso de desarrollo. Los países bálticos y balcánicos experimentan una creciente participación de mujeres en carreras que hasta hace algunos años no tenían presencia femenina. El mérito no es menor, pues se trata de sociedades en plena reconstrucción tras sufrir guerras y crisis políticas que devastaron esas regiones. De acuerdo con datos de la UNESCO, Letonia, Lituania, Montenegro, Bulgaria y Serbia encabezan la lista de naciones europeas en la que la población femenina está optando con mayor frecuencia por carreras universitarias del ámbito científico. En estos países, las mujeres representan alrededor de 36% del total de investigadores en el campo de ingeniería y tecnología. Realidad que contrasta, por ejemplo, con el Reino Unido, donde oscila en 10%. En la Universidad Nacional de Montenegro, las mujeres superan en número a los hombres que se matriculan a las licenciaturas y maestrías. Han incrementado además su presencia en áreas predominantemente masculinas. En 2014, 97 de los 206 alumnos de Ingeniería Civil eran mujeres, y en el programa de Tecnologías Químicas e Ingeniería Ambiental alcanzan 60 y 40% respectivamente. De acuerdo con la Facultad de Metalurgia de la Universidad de Montenegro, mientras ingeniería mecánica no ha resultado atractiva para la comunidad femenina, sí lo han sido otras áreas como arquitectura y las ingenierías eléctrica, informática y civil. A pesar de este panorama, los roles de género continúan siendo la regla no escrita de países como Lituania, Serbia y Montenegro, en función de sus tradiciones y valores patriarcales. En este último, las mujeres representan más del 51% de la población y su acceso a la educación es un factor clave para el aprovechamiento de fuerza laboral capacitada, el desarrollo de recursos humanos y con ello de la economía nacional. Y bueno, Ana Cris, creo que este tipo de fenómenos muy positivos cada vez se ven en más países. En México hemos tenido la oportunidad de hablar con la UNAM, con el Poli y con diversas instituciones de educación y por supuesto coinciden en esto. Así es, Omar. Lo interesante, lo importante es que se rompan los estereotipos de género desde edades muy tempranas. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
Y hoy es martes de México X, la plataforma de cursos gratuitos en línea masivos, donde participa nuestra casa de trabajo, la Dirección General de Televisión Educativa, por supuesto, representando a la Secretaría de Educación Pública. Y para hablar de uno de los cursos más relevantes que está ahorita pues poniéndose a disposición de todos los mexicanos y cualquier persona que tenga al alcance una computadora, nos acompaña en el estudio la doctora Heréndira Campos García. Ella es doctora en Antropología Social y directora de Educación No Formal y Vinculación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Y también está con nosotros Brenda Aide Becerra López. Ella es pedagoga y es responsable de comunicación de esta misma institución. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar con con gusto, nosotros. bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Pues empecemos hablando de lo que hace la coordinación específicamente para que entendamos un poco la relevancia y después pues cómo se conectan con cualquier mexicano o persona que quiera un curso en línea. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Al contrario, bienvenidas. Y bueno, pues lo primero es contarles que esta coordinación es una instancia de la Secretaría de Educación Pública en donde lo que procuramos es promover la educación con pertinencia cultural y lingüística para todas y todos los mexicanos en todos los niveles educativos y en todas las modalidades. Se trata de hacer transversal este enfoque, que es el enfoque intercultural. Lo hacemos en distintos aspectos, en distintos momentos, con distintos grupos de la propia Secretaría y con otras instituciones. Nosotros venimos representando a la Dirección de Educación No Formal. Nosotros hacemos todo aquello que trata de promover el enfoque intercultural en lo no formal, fuera de las aulas, en otros espacios que no son necesariamente los planes, los programas. De ahí la intención de generar, junto con México X y Televisión Educativa, un curso en línea masivo y abierto para poder acercar este enfoque a toda la población. Claro. Antes de entrar un poquito a lo que estás comentando de este MOOC, me gustaría preguntarte, Brenda, quien eres pedagoga y responsable de comunicación de esta misma institución, ¿qué otras actividades están gestionando a lo largo del año precisamente para impulsar esta interesante coordinación que están haciendo? Pues mira, las actividades que tiene el MOOC son bastante interactivas, son actividades que constan de cuestionarios, un par de cuestionarios, estudios de caso, algunas dinámicas con imágenes. Los usuarios van a poder navegar en un ambiente bastante gráfico. La diferencia que tiene con otros cursos es que en este caso la información no se presenta únicamente de forma textual, sino que va a incluir imágenes e interacciones. Y las actividades todas se van a realizar dentro de la plataforma, no hay nada que se tenga que subir adicionalmente o archivos así, no se va a tener ese problema pues de tiempo. Y pues ahí tratamos de jugar un poquito con algunas de las herramientas que hay digitales para que esta interacción que tenga el usuario en la plataforma sea bastante amena, divertida, entretenida y distinta a lo que vemos en otros cursos, ¿no? Que suele ser puro texto, ¿no? O actividades externas. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que los usuarios tengan una navegación distinta y divertida. Perfecto. Pues es muy, muy interesante la forma de abordar estos temas. Sin embargo, demos unos pasitos para atrás y expliquemos un poco. Se llama Mi Encuentro con la Diversidad. ¿De qué se trata? Es decir, ¿está enfocado a comunidades indígenas, a abrazarlas o cualquier tipo de diversidad? ¿A qué nos referimos? Ok, primero habrá que decir que el enfoque intercultural lo que busca es tratar de generar relaciones sociales desde una mirada horizontal, de respeto, de reconocimiento de la diversidad. La diversidad podemos entenderla de primera instancia como las diferencias culturales, las diferencias entre los distintos grupos sociales, cómo viven, cómo se manifiestan, sus formas de estar en el mundo y de concebirlo. Claro. Esa es una primera entrada. Sin embargo, la diversidad está en todos nosotros. Aquí somos diversas y diversos. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Aquí tenemos formas distintas de ser, estar, de pensar el mundo. Y la diversidad siempre implica retos. ¿no? Por supuesto que los grupos más focalizados que tenemos pues son los grupos indígenas en México, los grupos de personas migrantes, los grupos de personas afrodescendientes. Esas son las diversidades más evidentes, las religiosas, las de orientación sexual, etc. Sin embargo, la diversidad es algo que está en mí
y que está en todas las personas que me rodean, y eso implica retos, conocernos, reconocernos y poder construir relaciones equitativas, respetuosas, incluyentes. Por eso este ejercicio lo que busca es acercar herramientas para reflexionar sobre la diversidad y para poder dar perspectivas para ese conocimiento de los y las otras en todos los contextos. Parte de mí, es mi encuentro, ¿no? Parte primero de mí y amplía el espectro a relacionarme con todas las personas que están a mi alrededor. Claro, es un gran reto, como lo comentabas. Reflexionar para la diversidad, ¿para quién va dirigido? ¿Quiénes pueden accesar a este MOOC? ¿Quiénes lo pueden disfrutar? Porque desde mi perspectiva la educación en este tipo de plataformas tiene ese enfoque, disfrutarlo, saberlo asumir desde otra perspectiva, y además creo que cualquiera, independientemente de la licenciatura, carrera o ingeniería, puede accesar a esto, ¿no? Sí, el MOOC está pensado para cualquiera que quiera introducirse al enfoque. ¿Edades? Las edades, pues principalmente bachillerato en adelante. Yo creo que sería un público que podría acceder con facilidad al contenido. Algunas de las habilidades que se requiere para este curso es que sea análisis de textos. Se pide mucho este ejercicio crítico de la información. Pues invitamos a que desarrollen, o al menos queremos aventurarnos a que se pueda desarrollar la competencia intercultural, que es como el tema central del curso. Y pues bueno, en realidad cualquiera que de pronto vea este título, Mi encuentro con la diversidad, y se pregunte, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Qué es la interculturalidad? Es a esa persona a la que nos queremos dirigir, ¿no? A la persona que de pronto muestra el interés o la curiosidad por saber qué es interculturalidad, cómo es que podría relacionarse de manera justa, equitativa, respetuosa con otros, está interesado en cambiar a la sociedad. Esa es la persona a la que está dirigido el curso. También habría que decir que quizá las personas que ya están un poco pues en el medio, digamos, que conocen el tema, no les resulte del todo atractivo porque es básico, ¿no? Claro, o sea, no es para profundizar, es un curso que está pensado para introducir, para Una alguien que primera desconozca, orientación, claro. Para alguien que de pronto diga, ¿qué es interculturalidad? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, es una palabra que muchos oímos, no es pero accesible. que no es tan palpable. Permítanos hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre este MOOC y sobre este interesante tema. Regresamos, esto es Interfaz. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que viven y piensan totalmente diferente a ti? Inscríbete al curso en línea Mi encuentro con la diversidad a través de la plataforma México X y conoce más. El inicio de clases es el próximo 9 de julio. No te lo pierdas. Pues regresamos a hablar con nuestras especialistas en estos temas que son muy interesantes, ¿no? Ustedes forman parte de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que forma parte directamente de la Secretaría de Educación Pública, directamente incluso del mismo secretario. Tienen ya 12 años, 17 años con esta coordinación, es decir, un tiempo sustancial para poder trabajar. Sí, nos gustaría, doctora, que nos platique, a ver, esta coordinación, cuáles son sus líneas de acción principalmente, sus ejes de trabajo y su contacto y objetivos con la gente. Ok, bueno, esta coordinación tiene distintas áreas y tiene unos ejes de trabajo específicos. Por ejemplo, tenemos un área que trabaja con el currículum, ¿no? Intercultural. Lo que se trata es de hacer intercultural los contenidos, el currículum. Claro. Tenemos un área que trabaja con la capacitación de agentes educativos, ¿no? Con personas que se están capacitando para ser profesores, docentes, etcétera. Tenemos un área de publicaciones, ¿no? Tenemos un acervo, tenemos un centro de documentación. Todo esto lo pueden encontrar también en la página web de la coordinación. Tenemos otra área que trabaja con el bachillerato intercultural, que es un subsistema específico. Tenemos el área de universidades interculturales, que son 11 universidades a lo largo y ancho del país. Y bueno, espero no haber omitido ninguna.
Innovación. Tenemos un área Si de no se innovación. preocupe, los vamos a estar invitando más seguidos, así que tendremos suficiente tiempo para especificar en cada una de ellas, porque realmente son interesantes. Adelante. Y bueno, finalmente, y nosotros que somos el área de educación no formal, entonces cada área va trabajando, vamos colaborando con otras instancias. Nosotros no operamos programas, nosotros no trabajamos con el público directamente, nosotros nos coordinamos con otras instancias de la SEP y de la administración pública y otros actores sociales para promover el enfoque intercultural en la educación. Platicábamos en el corte, doctora, que la diferencia con, por ejemplo, la Dirección General de Educación Indígena es que ustedes se enfocan a todos los niveles educativos, a diferencia de esta otra dirección, que es en la primaria, y además a más culturas, además de las indígenas. ¿Cuáles serían algunas de las otras puntos focales que atienden ustedes, además de, por supuesto, la inclusión de los pueblos indígenas y las diferentes culturas indígenas? Bueno, las tres poblaciones, tenemos un programa especial de educación intercultural que está alineado al programa sectorial de educación y por lo tanto al Plan Nacional de Desarrollo. Y en este programa tenemos mencionadas estas tres poblaciones que mencioné anteriormente, la población afrodescendiente, la población de personas migrantes o en movilidad y los grupos originarios. Sin embargo, la propuesta es que todas y todos podamos reconocer a la diversidad, evidente o no, evidente en términos de grupos sociales definidos, y que esto pueda hacerse en la educación para que, en general, ¿no? Para que todas las personas podamos reconocer a los otros, ser reconocidos por los otros desde este enfoque que permite el diálogo y la convivencia, ¿no? La idea es que reconozcamos las diferencias entre nosotros para poder entonces reconocernos como iguales en derechos y que podamos en esa diferencia construir acuerdos, construir formas de relación, mucho más horizontales. Sí, y porque respetuosas. muchas veces, ya es algo que creo que vale la pena aclarar, mucho se habla, y creo que es correcto, de la diversidad sexual, pero aquí en este caso estamos hablando de mi encuentro con la diversidad, y es un término mucho más amplio, ¿no? Abarca todas las sociedades, independientemente de religión, sexualidad, cualquier tipo de convivio, ¿no? Efectivamente. El enfoque intercultural se diferencia, por ejemplo, del multiculturalismo o la multiculturalidad, porque no solo describe la presencia de múltiples formas culturales que conviven o que coexisten, sino que atiende a la relación entre esas distintas culturas y que esas culturas, grupos sociales, formas de estar en el mundo, y que esa relación pueda ejercer un diálogo y un intercambio justo para construir en la diferencia. Entonces sí, nos referimos a la diversidad en su sentido más amplio, ¿no? Pues nos dice que ustedes no están, digamos, en contacto directo con los alumnos, digamos, y no trabajan con diferentes instancias. Sin embargo, en este ejercicio del MOOC, pues iban a tener una experiencia de contactarse con la gente directamente. ¿Qué es lo que esperan? ¿Han tenido otras experiencias similares? ¿O cómo los percibe la gente en este tipo de esfuerzos? Hemos llevado a cabo hasta este punto talleres presenciales con diversos agentes, ¿no? O sea, ha sido tanto en la función pública, bueno, en el sistema público, como en instituciones, en comunidades. Y pues sí, hay una sorpresa, ¿no? Primero decíamos, en el caso del tema no hay un antecedente, así llegamos y dicen que es interculturalidad, que es todo esto, se interesan, y la experiencia que tenemos con este MOOC es, pues no hay precedentes directos, o sea, es la primera vez que vamos a dirigirnos a un público digital, ¿no? Que utiliza las redes y estos espacios digitales, y pues estamos aprendiendo mucho de poder comunicarnos con ellos a través de redes, a través de correo electrónico y bueno, a través de esta experiencia. Creo que nos vamos a obtener bastante información valiosa como para aprender y perfeccionando este curso, y pues también la idea es que podamos ofertar una experiencia pues que nutra esta idea de la diversidad y la llevemos a la acción, ¿no? A que las relaciones que establezcan con otros puedan ser bastante valiosas.
Así es, van a tener también muchos temas que ver con los derechos humanos, la perspectiva de género, la cultura de paz y la educación inclusiva. Son elementos que también van a estar ahí constantemente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Repítanos rápido cuáles son las direcciones de internet por las cuales se podrá accesar a esto e inscribirse. Pues se van a poder inscribir en la página de México X. Ahí está ya, ahí ya se encuentra activo el enlace de inscripción. Se terminan las inscripciones el 9 de julio. El curso va a estar abierto desde el 9 de julio al 5 de agosto. Y pues hacemos un llamado a que se inscriban, a que conozcan y aprendan sobre la interculturalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Las gracias. esperamos pronto para hablar de más temas sobre esta coordinación. Hacemos una breve pausa, pero tenemos más en Interfaz. No se vayan. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que viven y piensan totalmente diferente a ti? Inscríbete al curso en línea Mi Encuentro con la Diversidad a través de la plataforma México X y conoce más. El inicio de clases es el próximo 9 de julio. No te lo pierdas. Y bueno, continuamos con entrevistas muy interesantes aquí en el estudio de Interfaz. Esta mañana también nos acompaña en el estudio la maestra en psicología Michelle Charlier-Curie, jefa de la unidad de salud mental del Hospital Juárez de México, con quien hablaremos de temas pues, muy relevantes para toda nuestra sociedad. El bullying, dentro de una de sus vertientes, en especial el conocido como moving, que bueno, pues es el acoso laboral. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola. Vaya tema interesante. Sí, muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Ana Cristina. Y bueno, feliz de venir a hablar de este tema también. Gracias. Me gustaría preguntarle, para contextualizar un poco, ¿desde cuándo se tiene o se empieza a registrar este término como moving y bajo qué patrones se gesta? Bueno, miren, en realidad es que el moving o el bullying, que son dos cosas, es lo mismo, pero se diferencia por en dónde lo vamos a aplicar. Correcto. Es decir, el bullying se da a nivel escolar, el moving se da a nivel laboral. Sin embargo, es lo mismo, pues, ¿no? Nada más que se han puesto términos distintos. Esta terminología... Sí, las causas y efectos son los mismos. Exacto. Esta terminología aparece hace relativamente poco, podríamos hablar más o menos de unos 10 años, pero en realidad es que tanto el moving como el bullying han existido toda la vida. Sin embargo, ahora se ha dado como más importancia, dado que han ido en aumento las agresiones y desafortunadamente llegan incluso a las ideaciones o intentos suicidas en las personas que sufren de este abuso. Por eso ahora es un tema de salud mental esta situación, que por supuesto que la abordamos de manera muy frecuente en el Hospital Juárez de México o en los consultorios privados. Claro. Lo hemos analizado mucho en el ámbito escolar, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Cómo se debe involucrar la familia? Pero ¿cómo es que esto llega a trascender hasta un área laboral? ¿Y cuáles son las características específicas de este movimiento? Sí, la situación es que no solo trasciende a nivel laboral, sino también a nivel familiar, a nivel de pareja. Digamos que ya estamos viendo bullying en todos los ámbitos y en todos los estratos, entonces es bastante peligroso. ¿Cómo opera a nivel laboral? Igualmente, tiene las mismas características que el bullying, es decir, es abuso de poder, es una situación de violencia psicológica y física, y generalmente estas condiciones se dan a una persona que representa algo distinto. Es decir, ¿a quién molestan en el trabajo? Al que trabaja, al que llega temprano, al que hace las cosas como deben de ser, y entonces todos los demás se enojan porque ya nadie puede llegar tarde, ¿no? O porque ya todos tienen que salir a su hora de comida, etcétera, y va a ser el que se le va a molestar. El que viene a representar la diferencia es el que le van a hacer este abuso. Y muchas de veces poder. positiva, son diferencias positivas. Completamente. Igualmente en las escuelas, ¿a quién van a molestar? Al niño que se quiere quedar leyendo, al niño que hace la tarea, al niño que usa lentes, o sea, lo que nos representa una diferencia. Como hay estratos en donde no la vamos a tolerar, entonces lo vamos a atacar. Pero para eso hay varios actores, no solo uno. Y en realidad el moving, ¿no?, puede empezar con una sola persona. Por ejemplo, hablemos de jerarquías, quien esté jerárquicamente arriba, pero después hay toda una unión y confabulación que no van a dejar en paz a estas personas.
Y también tenemos que recordar que existe un bullying tremendo ahora en redes sociales. Y estas situaciones de las redes sociales llega a tener unos alcances incluso internacionales, ¿no? Estos videos que se viralizan y en donde la persona verdaderamente no haya otra salida que no sea llegar incluso al suicidio, ¿no? Se habla mucho de que en los niños, para seguir este tipo de comparaciones en las escuelas, bueno, pues tiene que haber un trabajo integral por parte de la familia, por parte de los maestros. Exacto. ¿Qué debe suceder en el moving? Porque estamos hablando de personas, pues se supone que ya maduras. De adultos, ¿a quién le echamos la culpa aquí? Exactamente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se debe de hacer para revertir? ¿De quién depende encontrar las soluciones? Y pues sí, ese es el punto esencial, ¿no? Debe de contratar la empresa a un psicólogo interno para que empiece a diagnosticar quiénes son las personas de bullying. Eso sería ideal. ¿No? O sea, Sí. ¿de quién depende de estas soluciones? Es que lo que nosotros tenemos que pensar es que existe un mundo mental que no le estamos haciendo caso. Y si yo estoy molestando a alguien es porque algo me representa esa persona y entonces la quiero atacar, pero no porque es la persona en sí, sino porque algo me representa de mi propia historia, ¿no? Efectivamente, ideal sería que pueda haber como un psicólogo laboral en donde pudiera estar viendo este tipo de situaciones y poderlas atacar. Pero ¿quién es quien rompe el bullying o el moving? El buleado, ¿no? El que está siendo abusado es el que lo debe de romper. ¿Cómo? Dejando atrás el silencio. El problema con estas personas es que se callan, no dicen nada, están amenazadas, están lo que sea. Y entonces, mientras más silencio haya, más posibilidad va a haber de estar ataque y ataque y ataque a la persona. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Lo lógico es romper el silencio con el director o la persona o con su grupo. Con el mismo grupo. O irse escalando en jerarquías, pero romper el silencio. Necesitamos hablar, no lo estamos haciendo. Y desafortunadamente, insisto, por eso no hay como un límite para las personas. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. O sea, nosotros podemos salir a la calle y cachetear a alguien y nadie nos dice nada y seguimos caminando. Si nadie me dice nada, entonces lo puedo hacer y hacer y hacer. ¿Por qué? Porque pues como que exploramos un abuso de poder y un poder que nos va a enaltecer y nos va a pegar con el narcisismo que va a hacer que lo sigamos repitiendo. Claro. Yo creo que otro estigma muy importante es el de, como bien lo mencionabas, no hacerle caso a este mundo mental y tampoco a la salud, ¿no? En este caso. Yo creo que una de las preguntas que se hacen mucho los televidentes que nos estén viendo o los que sufren este tipo de situaciones es ¿cuándo y cómo recurrir a un especialista, a una institución como este caso del Hospital Juárez de México, por ejemplo, o cualquier otra institución que pueda ayudarte? Porque a lo mejor tú no tienes las herramientas, no las has desarrollado para poder hacer frente a la situación. Exacto, Ana Cristina. Sí, es muy importante porque, mira, estamos en una situación en donde se piensa que ir al psicólogo es un gasto innecesario, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado con los gastos. Sin embargo, hay instituciones como el Hospital Juárez en donde las consultas están totalmente accesibles. ¿Cuándo hay que ir a un psicólogo? Cuando vas al médico. Es decir, si tú te rompes una pierna, sí o sí vas al médico. La pierna echándole ganas no se va a curar. Pues pasa lo mismo con las emociones. Cuando hay una fractura emocional por lo que sea, un distanciamiento con alguien, un rompimiento, el término de la escuela, el cierre de un ciclo, un bullying o lo que sea, hay una fractura emocional. Hay que ir al psicólogo. Debemos de romper ese mito de que ir al psicólogo es para los locos, porque eso no es así. Ir al psicólogo es tener la oportunidad de una calidad de vida distinta. Pues como siempre, gran trabajo el que hacen en el Hospital Juárez de México. Muchísimas gracias, Michelle Charlier Curi, jefa de la Unidad de Salud Mental del hospital. Supongo que si están trabajando este tema es porque realmente hay bastante acoso laboral en la actualidad. Así que hay que poner atención para pues, finalmente mejorar no solo en lo individual, sino también como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Un fuerte abrazo a todos quienes conforman el Hospital Juárez de México. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz. Sabemos bien que se hacen grandes esfuerzos en nuestro país para preservar las lenguas indígenas. Es muy importante, sobre todo para las autoridades educativas, y una de las estrategias son los libros de texto gratuito que serán entregados en el próximo ciclo escolar u otro tipo de publicaciones en donde se pretende conservar e impulsar las lenguas indígenas. Veamos este interesante reportaje de nuestra compañera Ana Luisa Guerrero.
En México, 7 de cada 100 mexicanos de más de 3 años habla alguna lengua indígena. En nuestro territorio hay 68 lenguas, de las que se desprenden 364 variantes. Las lenguas se mantendrán vivas mientras se usen y se leguen a las nuevas generaciones. Para promover su existencia, las autoridades han emprendido diversas estrategias. Una de ellas es la realización de libros de texto gratuitos en lenguas indígenas. Para el próximo ciclo escolar, se elaboraron materiales en 22 lenguas de las regiones centro, sur y norte del país. Su propósito es contribuir a enriquecer el aprendizaje de niñas y niños de preescolar, así como de primero y segundo grado de primaria, con contenidos alineados al modelo de la reforma educativa. La doctora Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, explica que los libros de texto y los programas de asignatura de lengua materna y de segunda lengua fueron elaborados con la participación de especialistas de instituciones de educación superior, así como comisiones de docentes y hablantes de lenguas indígenas. Cada una de las 22 que ahorita se están abordando presentan, si bien formatos similares, presentan diferentes tipos de contenido culturalmente diferenciados, jerarquizados por los mismos hablantes y por especialistas que se unen con ellos para poder tener un libro que realmente oriente a las niñas y a los niños a conocer con profundidad su lengua. Estos materiales tienen el propósito de orientar a los niños a conocer su lengua y utilizarla para comunicarse y entender el mundo de acuerdo con las particularidades lingüísticas y culturales de cada una de las comunidades que las hablan. Las y los docentes indígenas, en ejercicio de sus derechos lingüísticos, están determinando qué contenidos cultural y lingüísticamente pertinentes deben ir en estos libros de texto. Esto lo han hecho en colegios, en comisiones, llevamos más de 200 reuniones. Estos nuevos materiales educativos se suman a la riqueza cultural y lingüística de la Biblioteca de Escuela Indígena Inmigrante, que cuenta con un acervo de más de 150 títulos en 39 lenguas indígenas, en los que se transmiten prácticas sociales y culturales en temas de la vida familiar y comunitaria, la tradición oral, la literatura y testimonios históricos de los pueblos indígenas. En 2017 se entregaron 6.5 millones de estos libros. También tenemos libros para preescolar y también orientaciones didácticas para docentes de primaria indígena y de preescolar indígena. Aunque estas acciones representan un gran avance para la promoción y preservación de las lenguas maternas del país, la doctora Rosalinda Morales considera que el reto es seguir trabajando a favor de los menores de comunidades indígenas. Tenemos que seguir trabajando en la didáctica, que implica un trabajo en grupos multigrado, en grupos bilingües. Por primera vez, estos materiales serán recibidos por los estudiantes indígenas al mismo tiempo que la comunidad escolar de todo el país, una vez que concluyó el proceso de diseño, mientras que se espera cumplir en tiempo y forma con la impresión y entrega de los libros. Interesante esta nota que acabamos de ver. Además, la Universidad Autónoma de Nuevo León es una de las casas de estudio más reconocidas en nuestro país. Actualmente ocupa el número 7 en el ranking de excelencia educativa. El rector de esta prestigiosa universidad, Rogelio Garza Rivera, nos concedió una entrevista exclusiva a la Agencia Informativa de Educación en la que habla sobre los logros, los retos y precisamente la oferta educativa. Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asegura que sus estudiantes reciben una educación que cumple con los estándares más altos de calidad y les permite ser competitivos a nivel nacional e internacional. Por eso, han recibido reconocimientos en diferentes disciplinas. Yo creo que somos de las pocas universidades que tiene una Secretaría de Sustentabilidad y que en ese sentido hemos unido el conocimiento de todas las facultades y preparatorias que cuenta la universidad en acciones muy concretas, en programas, en diplomados y obviamente pues en la cultura, ¿no? En la cultura del cuidado del medio ambiente. Y bueno, recibimos la noticia con un gran agrado que recibiremos este Premio Nacional al Mérito Ecológico.
En el tema de robótica, el rector comentó que hay mucho interés y apoyo y que el cónsul de Estados Unidos en Monterrey hizo un concurso entre las preparatorias y proporcionó recursos a la institución ganadora para equipar laboratorios de robótica. La universidad se ha ocupado y se ha preocupado en crear en cada una de las 26 facultades y las 29 preparatorias club de robótica. Y de eso nos ha dado el resultado porque antes de ir a los eventos internacionales hacemos nosotros un intrauniversitario y obviamente poder también apoyar a todos los jóvenes, tanto de nivel medio superior como superior, poder tener una exposición también a nivel estado, pero a nivel nacional, para que en un momento dado poder seguir impulsándolos en ese sentido. En el ámbito deportivo, destacó que cada vez un mayor número de estudiantes universitarios están representando a México en justas internacionales, como el regiomontano Diego del Real, que es un ejemplo para los demás atletas que están en formación. La universidad nuevamente ganó la Universidad Nacional que se llevó a cabo en Toluca, en el Estado de México, por 13ª ocasión. Y bueno, esa es muestra del trabajo, de la continuidad que tenemos de este programa en el ámbito deportivo y que la universidad hoy por hoy es un referente a nivel nacional. Un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el ajolote, lo sabemos, es un anfibio, pero además es símbolo de la cultura mexicana, sobre todo de la Ciudad de México. Algunos equipos deportivos incluso lo utilizan como su mascota porque es endémico de esta ciudad. Es considerado el hermano gemelo del dios Quetzalcóatl en la mitología y su hábitat más representativo son los canales de Xochimilco. Lamentablemente, este llamado monstruo acuático se encuentra en peligro de extinción. Los tres efectos de esto, que es la mala calidad del agua, las especies introducidas y el cambio de uso de suelo en la Chinampa, la población de ajolotes ha ido mermando. Y es que esta especie tiene un papel vital en su ecosistema, pues es depredador de insectos que contaminan el agua de estos canales. Por fortuna, la UNAM y el gobierno capitalino, también la delegación Xochimilco, emprendieron un proyecto para rescatar al ajolote a través de chinampas como en la antigua Tenochtitlán. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa, Ana Cris. Interesantísimo lo que nos acabas de comentar. Regresamos, esto es Interfaz. Y hoy en nuestra sección de movilidad nos enlazamos hasta Sinaloa con Irving Efrén León López, quien gracias al Programa de Movilidad Nacional para Estudiantes Normalistas realizó una estadía. Pero ojo, normalmente tenemos la posibilidad de estos jóvenes que han estado en otros países, pero también es muy interesante lo que este joven hizo porque se fue a estudiar de Sinaloa al estado de Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Precisamente platicaremos de esta interesante experiencia. Muy buenos días, es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer. Gracias, Irving. Pues interesante haberte desplazado de Sinaloa a Nuevo León. Nada más me gustaría preguntarte antes, ¿ya conocías Nuevo León antes de hacer esta estadía académica? Mande, perdón, ¿otra vez? Que si ya conocías Nuevo León antes de hacer esta estadía académica. No, la verdad no tenía el gusto de conocerlo. Fue la primera vez, gracias a la movilidad, pude conocer el estado de Nuevo León. Platícanos cómo fue la posibilidad de que accedieras a esta beca y qué fue lo que tenías tú que no tuvieron otros que también participaron en esta beca. Ok. Esta convocatoria llegó a mi escuela normal y además tenías que solicitarla. Además de solicitarla, el director de la escuela normal tenía que aprobar esa solicitud. Pues tenías que tener un buen historial académico que respaldara el cómo eres como estudiante. Entonces muchos compañeros no la solicitaron, yo me animé a solicitarla y pues llegó gracias a Dios. Irving, te saludo con mucho gusto hasta Sinaloa. Te habla Ana Cristina Olvera. Muchas felicidades por haber tenido oportunidad de hacer este viaje hacia un estado, ya nos comentabas, que no conocías antes. ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más te dejó con una sorpresa que no esperabas de conocer en Nuevo León?
Pues mira, la ciudad grandísima de Monterrey, pues ya es que son bastantes municipios unidos. Me sorprendió bastante, pues en Sinaloa la ciudad más grande aquí es Culiacán, pero pues no se compara la verdad en nada, no se compara en nada con una ciudad tan inmensa y tan grande como es Monterrey. También me sorprendió mucho el poder vivir la experiencia en una universidad, ya que yo fui un estudiante normalista, actualmente ya soy egresado, y yo pensaba que no podría vivir esa experiencia de universitario, esa autonomía que se vive en las universidades, y fíjate que sí, que la vida me brindó la oportunidad de poder conocer ese sistema, de poder conocer esa autonomía que se tiene en una universidad autónoma. Hay diferencias, cuando hablamos con jóvenes que también han viajado a otros países, pues son marcadas las diferencias de estar estudiando en México y cuando viajan a Colombia, a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, etcétera. ¿Qué tantas diferencias encontraste tú en haber viajado de Sinaloa a Nuevo León? Les comentaba que las personas algunas veces allá en Monterrey pues no se mofaban, pero sí se reían simpáticamente conmigo al escucharme hablar, al escuchar la manera en que el acento que yo tengo, pues no estaban acostumbrados, la verdad. Irving, yo te preguntaría, obviamente, la parte personal y toda esta convivencia que tuviste con pues las personas de Monterrey es muy importante, pero en lo académico, ¿qué es lo que más valoras de este intercambio, de esta oportunidad? Pues mira, crecí en el aspecto personal y en el aspecto académico. Claro. En el personal aprendí un poco de autonomía, un poco de responsabilidad, perder ese miedo a trasladarte a otro lugar que no conoces, perder ese miedo a lo desconocido, el saber que sí se puede. En lo académico llevé varios cursos y talleres de herramientas tecnológicas para la educación, llevé cursos de estimulación temprana para los niños y esas son cosas que yo actualmente utilizo en mi quehacer docente, ya que ahorita estoy ejerciendo como maestro de educación primaria, y algunas de las estrategias que yo pude observar en la Universidad Autónoma de Nuevo León aún me sirven para aplicarlas con mis alumnos. Pues, ¿qué les dirías a estos jóvenes que, bueno, pues están buscando estas alternativas, estas posibilidades de estudiar y que se les va a ofrecer o se les puede ofrecer esta opción, estudiar en uno de nuestros estados? ¿Qué les dirías y qué tanto deben de convencerse de que también vale muchísimo la pena este tipo de experiencias, tanto en lo académico como en lo personal? Pues que se animen a salir de la zona de confort. Van a aprender bastante en varios aspectos, personal, académico. Más que nada, pues muchos jóvenes al llegar a este tipo de convocatorias, tal vez creo que lo ven como de una manera utópica, que no les pueda llegar o desconozco. Entonces yo los podría invitar a los jóvenes que se animen a solicitar las becas, que se animen porque sí llegan y vaya que uno aprende bastante. Irving, pues finalmente seguramente te quedaste con ganas de conocer otros estados de la República. ¿Cuál es el siguiente que te gustaría visitar? Pues mira, acabamos de llegar ahorita hace 2 semanas del Encuentro Nacional de Movilidades Académicas de Estudiantes Normalistas. Estuvimos en el estado de Michoacán, en Pátzcuaro para ser exactos. Claro. Este encuentro organizado por EGESPE y CREFAN, donde estuvimos normalistas de todo México, de toda la República, compartiendo las experiencias que cada quien tuvimos, y la verdad es que nos enriquecimos bastante al escuchar todo este tipo de experiencias de todos y cada uno de los jóvenes. Claro. Qué bueno, Irving, pues enhorabuena, ojalá y sigas viajando por el país y por el mundo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Irving. Una pausa y volvemos a estos Interfaz. La tecnología siempre viene envuelta en una especie de halo de controversia porque tiene muchos beneficios, pero también si no es utilizada adecuadamente, pues puede tener consecuencias no muy agradables. Uno de los más emblemáticos son los videojuegos, en el caso de los niños, que han sido satanizados en algunas ocasiones.
Sin embargo, también pueden ser parte de la educación. Hoy tenemos a Guillermo de Grante, uno de los reporteros, generadores de información de la Agencia Informativa de Educación de México, quien nos preparó algo al respecto. Así es, Ana Cristina. Hola, Omar, buenos días. Qué gusto que estés nuevamente. Efectivamente, muchas veces los videojuegos han sido, como dices, satanizados por esta violencia implícita que algunos tienen. Pero también hay videojuegos que ayudan a la educación, a la creatividad, e incentivar el conocimiento, la destreza. Y bueno, son verdaderamente herramientas que se pueden utilizar para el aprendizaje. Claro. Tú hiciste un reportaje, pero precisamente antes de entrar al aire hablábamos de estos videojuegos tradicionales que llevan años y que muchos jóvenes también se involucran. Me gustaría que nos hicieras una primera, antes de ver tu reportaje, una primera diversificación en el sentido de los videojuegos tradicionales que vemos a estos videojuegos que tienen una intención de acercar a la educación. ¿O puedes encontrar los unos en los otros? Todos estos videojuegos de antes y los actuales tienen una cierta coincidencia, que es fomentar la creatividad, la destreza, la coordinación, manos, ojos, el intelectual. Entonces se fusionan, y más ahora ya con la realidad virtual, es una sorprendente y una gran herramienta. Pero entonces los puedes encontrar en cualquier lugar. Pueden ser desde aplicaciones, pueden ser desde los tradicionales videojuegos que compramos en centros comerciales. Así es, hasta desde el celular, aplicaciones, juegos en tu teléfono que te ayudan a incentivar la creatividad, la destreza, la memoria. Claro, claro. Y bueno, cuando uno se involucra con ciertos temas de una forma más activa, es decir, cuando puedes incidir en el medio que estás conociendo, pues se te queda mucho más aquello que quieres. Y hay que saber canalizarlos, ¿no? Porque a veces muchos lo confunden con ocio, entretenimiento, pero si lo enfocas a lo que de verdad puede funcionar, puede ser verdaderamente creativo y funcional en la educación. Y eso sin tomar en cuenta que ahora hay toda una industria de los videojuegos, no solo en el tema de crearlos y venderlos, sino aquellos gamers. Ya hay ligas internacionales, sí, así es. Puedes dedicarte y ganar mucho dinero jugando videojuegos. Así es. Bueno, pues vamos a ver tu reportaje, Memo, y regresamos a platicar contigo. Claro. Para muchos la palabra videojuego puede ser sinónimo de pasatiempo, diversión y ocio. Sin embargo, en los últimos años los videojuegos se utilizan como herramienta educativa que permite a los estudiantes desarrollar competencias en sus procesos de aprendizaje. La ventaja es que los videojuegos todos sabemos que son un medio bastante interactivo, muy interesante y muy llamativo. Los videojuegos ayudan mucho a trabajar con aspectos cognitivos, cuestiones de percepción y de memoria. Por supuesto, cuestiones espaciales y de coordinación mano-ojos son muy comunes. Entonces, lo que más suena ahorita últimamente, a pesar de que lo que quiero decir con esto es que son muchos los aspectos en los que los videojuegos pueden influir tanto al aprendizaje como a las herramientas para aprender. Instintivamente el ser humano aprende jugando. Esta característica permite a los niños socializar y los estimula a conocer muchos aspectos de la realidad. Además de ser emocionantes y entretenidos, los videojuegos permiten desarrollar un nivel de pensamiento creativo. Un aprendizaje sucede mejor cuando se activan ciertos neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? La típica dopamina, o cosas que ayudan a que te sientas mejor y que ayudan a controlar también tus emociones. Y esto hace que la experiencia que estés teniendo con lo que sea, pues sea mejor. Si esa experiencia es estudiar, es aprender en nombre de un país, o si es quizás generar un poco mejor de memoria a corto plazo, o quizás concentrarte mucho mejor en una actividad. Captar la atención de los estudiantes es el reto principal de cualquier docente para iniciar un proceso de aprendizaje, y los videojuegos pueden conseguir este objetivo, ya que aumenta la motivación en los alumnos, los ayuda a adquirir conocimientos y habilidades de una manera atractiva. Lo bueno de los videojuegos es que son muy penetrantes y tienden a ayudar a concentrarnos un poco más, y eso se está relacionando mucho con estas inteligencias fluidas, ¿no? De acuerdo con los expertos, la incursión de los videojuegos en las aulas puede ser una excelente herramienta para reforzar lo aprendido en clases. Meter la tecnología o los videojuegos en el aula es algo muy padre, ¿no? O sea, yo creo que funciona. Yo creo que sí, los videojuegos de alguna manera van a entrar en las aulas. Yo creo que si borramos un poquito esa definición de videojuegos, ya están ahí. Y por supuesto, el inverso, ¿no? Yo creo que
los videojuegos pueden meter el aula a tu casa, o a tu celular, o a tu consola, o a tu computadora. Es así como el uso de videojuegos va más allá de un complemento para aprender en la escuela, ya que ayudan a mejorar el rendimiento en las actividades de aprendizaje. Pues es muy interesante este enfoque y sobre todo, Memo, que se aprenda a utilizar ese tipo de herramientas para encauzar a los Claro, y siempre tener presente que, bueno, los padres hay que estar atentos a qué videojuegos juegan los niños y pues te digo, enfocarlos al aprendizaje. Claro. Cuando te hacía esa pregunta de qué tipo de videojuegos, si son los tradicionales, si hay nuevos, te lo hacía precisamente por ello, porque a lo mejor muchos padres dicen, pues qué bueno que hay estas alternativas, pero no saben cómo acercarse a este tipo de alternativas buenas, propositivas, que impacten precisamente en esto que estamos comentando en el desarrollo. ¿Tú tienes algunas direcciones o algunas opciones? ¿Dónde buscar estas alternativas? ¿Qué páginas pueden acceder los padres para orientarse? ¿O qué libros, o qué revistas? ¿O dónde pueden ellos acercarse para llegar a los juegos adecuados? Bueno, precisamente en los teléfonos inteligentes de las tiendas de aplicaciones hay videojuegos de ciertas edades que se pueden bajar y de hecho ahí te dicen que estimula la memoria, la inteligencia y son de destreza y sobre todo ahí para que los niños jueguen y se diviertan y también aprendan. Y bueno, también en los videojuegos existe clasificación, ¿no? Claro, claro. Como, por ejemplo, cuando vamos al cine y una película es clasificación B, clasificación A, clasificación los C, violentos, etcétera. Ajá, los videojuegos también. Si tú vas a una tienda de videojuegos o compras un videojuego en línea, tienen una clasificación donde más de 18. Exacto, si son para niños, si son para adultos, si tienen contenido pues violento, Así sexual, etcétera. Y entonces eso puede ser una muy buena guía. Lo importante creo que es que todos los videojuegos desarrollan destrezas también. Bueno, pues sí, es una nueva era la que estamos viviendo. Los videojuegos pues están cada vez más, forman parte más de nuestra realidad. Y bueno, pues qué bueno que existen también esas alternativas para fomentar la educación y el desarrollo integral de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Memo, por haber estado con nosotros. Claro. Interesante este reportaje. Nos vemos pronto con más. Gracias. Gracias, Memo. Hacemos una breve pausa. Sí. Esto es Interfaz, no se vayan. Bosco Sodi es un artista de origen mexicano que ha reaccionado contra las leyes migratorias del gobierno de los Estados Unidos con una obra muy interesante que invita al público a ser parte de ella. De formación autodidacta, Bosco Sodi es uno de los creadores mexicanos más cotizados y reconocidos internacionalmente. Su reciente obra es un recordatorio de todas las barreras que podemos destruir como sociedad. ¿Por qué no hacer este muro en Estados Unidos, un muro hecho por mexicanos, con materiales mexicanos, pagado por los mexicanos, en un lugar tan democrático y tan abierto como puede ser Nueva York? Entonces, bueno, hicimos un approach con la gente del parque y con la gente del mayor de Nueva York. Estuvieron muy abiertos, nos dieron el permiso y nos trajimos los polines desde México, llevando toda la ruta que llevan los migrantes hasta Nueva York, por carretera, y un día en septiembre, un día en la mañana los montamos con ayuda de mexicanos también, más que nada mexicanos que vivían en Estados Unidos y que aportaban a Estados Unidos. Una vez terminado este montaje, invitaron al público a que ayudaran a deshacer el muro y se quedaran con una pieza como recuerdo. Después de la reacción de los niños y al significado que le dieron a este ejercicio social sobre el rompimiento de cualquier barrera de discriminación, bullying, exclusión, entre otros temas, Bosco decidió que podía repetir el proyecto en el festival de arte público más grande del mundo, el Art Night de Londres. Hubo un grupo de niños que me estuvo ayudando en la mañana, niños de 11 años o 10 años, que estuvieron, la maestra de sociales, se puede decir aquí en Estados Unidos, los trajo a dibujar el muro y a verlo todo. Acabaron ayudándonos a montarlo y luego en la tarde vinieron con sus papás porque querían tener ellos cada uno un tabique. Y después de unos días, 20 días, un mes, me mandaron cada uno una carta diciendo por qué les había
en qué los había cambiado esa participación y cuál había sido su lectura. El artista de origen mexicano asegura que su formación es totalmente empírica, pero tiene influencia y apoyo de expertos que lo han instruido en su quehacer profesional. Habíamos un grupo grande de pintores, muchos de ellos venían de la academia, muchos de la academia de Ámsterdam y todo esto, y la verdad no es que hayan sido profesores, pero eran gente que teníamos los estudios muy cercanos y era gente que les consultaba muchas dudas técnicas. Digo, también tengo muchos artistas que me han influenciado, como puede ser Richard Serra o Ansel Kiefer, Tapia es muy importante, todo el minimalismo americano. Bosco Sodi comenta que actualmente los creadores están totalmente involucrados en la investigación de sus obras. Esta generación de artistas que tienen 50 años, 55 años, está muy basada en la investigación. Yo creo que en tal extremo que ya no está basada en la ejecución. O sea, muchos de ellos ya no tocan la obra. Es un proceso de investigación, de ideas, obviamente, muy válido, pero no de ejecución. Dijo que los jóvenes que están estudiando artes deben estar convencidos, además de tener una relación cercana con artistas. En primera, tener interacción con los otros artistas, llenarse de información, visitar museos, visitar galerías y trabajar mucho para buscar su propio estilo, ¿no? Yo creo que cuando tú encuentras tu propio lenguaje es cuando tu carrera despega. Finalmente compartió que muchas de sus piezas carecen de título, pues asegura que es importante que las personas imaginen y titulen cualquier obra de acuerdo a su criterio y a lo que ésta les transmita. Y bueno, conciertos, exposiciones y conferencias son parte de la celebración de los 75 años del Colegio Nacional. Este instituto fue fundado por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho en 1943 como una institución que agruparía a los científicos, artistas y literatos mexicanos más destacados. Veamos más. Para conmemorar el 75 aniversario de la creación del Colegio Nacional, el antiguo Colegio de San Ildefonso albergará la exposición Plural como el Tiempo, 75 años de libertad por el saber. Para esto trataron de conjuntar a las mentes más brillantes del país. Entonces lo que se trata de hacer el Colegio Nacional es seguir haciendo miembros a las personas más destacadas para que ellos promuevan el conocimiento con conferencias gratuitas, mesas de debate, conciertos para el público en general. Entonces en esta exposición lo que estamos haciendo es la celebración del aniversario y lo que buscamos es seguir con ese mismo objetivo, que nos hicimos un poco de lado las biografías de los miembros del Colegio Nacional y lo que estamos mostrando son sus aportaciones. Con el objetivo de divulgar el conocimiento y el saber con base en todas las ciencias, artes y humanidades, se exponen 89 obras provenientes de colecciones institucionales y privadas, de artistas que han formado parte de esta institución como Gerardo Murillo, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Rojo, entre otros. Cada sala es una sala temática. Tratamos de hacer núcleos donde pudiera mostrarse la multidisciplina de los miembros del Colegio Nacional. Entonces, por ejemplo, hay una sala del planeta Tierra en donde tanto puedes encontrar química como ingeniería, como geofísica, escultura, pintura, todo en la misma sala. Hay otra sala de astronomía en donde están todos los astrónomos que han sido parte de la institución, más aparte está Alfonso Cuarón con su película de Gravity. O podemos encontrar otra sala como la de Ciencias Sociales, y en esta sala lo que hacemos es con discos visuales mostrar frases, mostrar entrevistas interactivas donde el público puede elegir a qué persona entrevistar y luego puede elegir qué pregunta hacerle. El Colegio Nacional cumple 75 años siendo la casa de científicos, pensadores, maestros e investigadores que comparten su conocimiento permitiendo una interacción directa con los asistentes y una experiencia educativa única. Recurrimos a diferentes institutos de la UNAM, hemos recurrido a diferentes instituciones también, donde ellos trabajaron, por ejemplo el Colmex con Daniel Cosío Villegas o Psiquiatría con Ramón de la Fuente, y ellos nos ayudan a poder explicar mejor los temas. Entonces ha sido una ayuda por todos lados para tratar de mostrar a los 102 miembros. Además de la exposición, se implementará un programa académico con mesas redondas, conferencias y actividades culturales de todas las áreas de conocimiento en las instalaciones del antiguo Colegio de San Ildefonso y del Colegio Nacional. Nosotros lo que buscamos en esta exposición, aparte de mostrar las aportaciones, es generar curiosidad con el público. Entonces, lo que estamos haciendo en cada sala es poner unas postales y poner unos links para que si hay algún tema en específico que te gustó, te llamó la atención o quieres saber más,
tener la posibilidad de buscar conferencias impartidas en el Colegio Nacional o bien tomar una postal en donde te recomendamos bibliografía selecta, te recomendamos documentales o te recomendamos series o más conferencias, todo producido por el Colegio Nacional, libros editados por el Colegio Nacional o conferencias impartidas en la institución. La muestra estará abierta al público hasta el 23 de septiembre de 2018 en el recinto ubicado en Justo Sierra 16 del Centro Histórico de Ciudad de México. Pues ahí está, no se pierdan esta interesante propuesta artística. Vale muchísimo la pena conocer la historia de esta institución que ha resultado tan relevante a lo largo de 75 años que cumple. Así que es. Vale la pena visitarla. Si te parece bien, hacemos una breve pausa, Omar. Regresamos con más. Esto es Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México. Y bueno, continuamos en Interfaz, ya en la parte final del programa, esta emisión del día de hoy. Tenemos ya con nosotros a Jorge Rubio, quien nos estará platicando pues, sobre las distintas actividades, áreas del deporte dentro de la UNAM. Hemos venido ya presentando una serie de reportajes sobre su intensa actividad deportiva también de la UNAM como parte esencial de la integridad de los jóvenes en la educación y el deporte. Hoy, ¿qué nos presentas, Jorge? Buenos días. Buenos días, Omar, Ana, qué gusto saludarlos, amigos de Interfaz. Hoy precisamente tenemos esta tercer trabajo de la UNAM acerca de los 49 deportes que ellos tienen en la institución. Vamos a ir investigando cada uno de ellos. Hoy un deporte que muchos practicamos, pero que no muchos vemos o entendemos. Cuando estamos en una piscina, este es el waterpolo. 6 jugadores más un portero por cada equipo, diferenciados por el color del gorro que portan. El objetivo, anotar la mayor cantidad de goles posibles. Es el waterpolo, un deporte que no es tan conocido en nuestro país, pero que muchas veces sin saberlo lo practicamos, a nuestra manera, cuando vamos de vacaciones y jugamos en familia en alguna piscina. César Santoyo Cedillo, presidente de la Asociación de la Especialidad de la UNAM, sabe que la exigencia en la actualidad para los atletas estudiantes es mayor que hace algunos años. Nosotros en la práctica deportiva le damos mayor importancia a lo académico y posteriormente a lo deportivo. Hay ocasiones que tienen un examen y no pueden hacer una competencia, pues les decimos que adelante. Primero, no importa perder un entrenamiento o una medalla a perder una calificación o un examen. El proyecto deportivo de la UNAM es muy claro, buscar los mejores resultados a nivel nacional e internacional. Demostrar a nivel internacional que la UNAM tiene un equipo competitivo de waterpolo y además son estudiantes destacados. Tenemos participación en campeonatos centroamericanos, campeonatos panamericanos, campeonatos preolímpicos. Tenemos gente que está en una selección nacional. Ya a nivel de clubes hemos ido a torneos a Estados Unidos que nos invitan y hemos participado contra universidades de Estados Unidos y también en Canadá. Bueno, en el torneo de Canadá que hemos ido, hemos obtenido el primer lugar. Y estamos buscando este año ir se llama el Final Four en Toronto, que es la liga universitaria. Estamos esperando a ver si nos pueden invitar, jugar contra las 4 mejores universidades de Canadá y ver nuestro nivel contra esos equipos. Un deporte en donde se utilizan todos los músculos del cuerpo, en el que el trabajo en equipo es vital para obtener los resultados deseados. Además, genera disciplina que fortalece la formación personal. Andrea estudia pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y eligió esta carrera porque quiere ayudar a que el nivel educativo en nuestro país crezca, pero sabe que para que las cosas cambien para bien, se debe empezar por tener uno mismo acciones acertadas y pensando en el beneficio común. Ella sabe que es complicado ser atleta estudiante, pero al igual que Jorge Solana, saben que lo académico es primero. Afortunadamente he practicado deporte durante mucho tiempo, entonces desde chiquita he sabido cómo equilibrarlo, pero sí, sí es difícil, afecta como en los tiempos de estudio, en los tiempos para trabajos fuera del horario escolar, pues también como tareas, salir tarde, terminar la tarea en la noche, no descansar tanto, es complicado. Muchas veces el deporte te enseña como disciplina, responsabilidad, paciencia y son cosas que definitivamente puedes llevar sin ningún problema a la escuela. Yo me he dado cuenta, es como pues tener esa constancia. Te enseña como a tanto cumplir como en el deporte como cumplir en la escuela. Para mí siempre es primero la escuela antes que el deporte.
digo, si voy mal en la escuela, lo siento, waterpolo, tengo que enfocarme tantito en la escuela. Pero el deporte te ayuda mucho en la escuela porque te da responsabilidad. Representar los colores azul y oro siempre será un orgullo para los integrantes de la máxima casa de estudios. No, es hermoso, a mí me gusta, o sea, estoy muy, muy orgullosa. Pues la universidad te lo da todo y son como pequeñas formas de devolverle lo que te da. Además de que a mí siempre me ha apasionado muchísimo el deporte y cuando también te pones la camiseta de algún equipo y representas algo que valoras mucho, porque no solo represento como al equipo deportivo, represento también a mi escuela, incluso a mi facultad y a mi carrera. Entonces sí, es muy bonito, a mí se siente muy bonito. En la Olimpiada Nacional 2018, la UNAM se ubicó como el 8º mejor en polo acuático, obteniendo una medalla de bronce, pero el mejor resultado fue en la Nacional Juvenil, en donde se colgaron la presea de oro. Pues qué interesante estas alternativas. Todo esto en la UNAM, ¿no? Grandes instalaciones, cuentan con todo. Sí, uno no esperaría ver estas instalaciones en una universidad. A mí la verdad me han sorprendido y es para mí un placer estar yendo a las instalaciones de la UNAM porque de verdad disfrutas de ver a los deportistas, estudiantes, pues esforzarse por hacer ambas cosas, estudiar y además estar haciendo pues también su carrera deportiva y sí es muy gratificante para uno estar yendo a estos lugares. ¿Cómo es que los estudiantes de la UNAM, por ejemplo, se acercan a este tipo de deportes? Pues van, tocan la puerta, a lo mejor les interesa y alguien les ve aptitudes como un entrenador. A lo mejor alguien va, levanta pesas y dice, no sabía que podía hacerlo. Y le dicen, sí, tú eres bueno, tienes aptitudes, lo puedes lograr. Pero es simplemente pues, atreverse y acercarse al deporte. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron esta mañana de martes. Nos vemos mañana con más Interfaz. Así es, los esperamos a las 9, como todos los días. Chao.